vamos a saludar a las personas que están vía telemática, a la diputada Catalina del Real. Hola, buenas tardes. Y también está la señora Carolina, buenas señora Sí, Carolina, y la señora Marcela, sí, ¿Cómo está, diputado? de la Secretaría, sí. y las personas de informática que Doña hacen Sandra posible. Mar está entrando en este momento. Sí. Sí, ellos son invitados. Ellos son los del Senado. Y saludar también a las diputadas que se encuentran presentes, a la diputada Claudia Mix y a la diputada Erika Olivera, y que se acaba de conectar también telemáticamente la diputada Sandra Mar. Buenos días, buenas tardes a todas y bueno, buen año. Buen año. El acta de la sesión 95, y don Juan Carlos, se me olvidó saludar. No, si no habíamos saludado. El acta de la sesión 95 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones, y el acta de la sesión 96 ordinaria se pone a disposición de las y los señores y señoras diputadas y diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del subsecretario de Hacienda, don Alejandro Weber Pérez, por el cual responde a un requerimiento de esta comisión en orden a estudiar la posibilidad de extender a los meses de noviembre y diciembre de 2020 el pago del ingreso familiar de emergencia, IFE, a los sectores más afectados por la pandemia del COVID-19, en atención a que la situación socioeconómica de estas familias continuará siendo muy precaria a futuro, y considerando, por otra parte, que el monto de los dos últimos bonos entregados fue sensiblemente inferior al de los meses previos. En segundo lugar, un oficio del director nacional subrogante del Senado, don Francisco Subercasó, por el cual da respuesta a un requerimiento de esta comisión en orden a estudiar la posibilidad de que las personas que reciban actualmente la pensión de invalidez puedan acogerse al mismo tiempo a la ley 21.015, que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral, informando además si esta repartición ha realizado estudios sobre la materia. Finalmente, un correo electrónico del fundador de la Fundación Rugby para Todos Chile, señor Pedro Hernández, por el cual solicita ser recibido por esta comisión para presentar esta fundación y los trabajos que realiza en políticas públicas y que se encuentra liderando desde el año 2015 a la fecha con los ministerios de Educación y del Deporte. Eso es toda la cuenta, presidente. Muy bien, muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿No? Por allá tampoco. Damos la bienvenida al diputado Cosme Mellado. Se sumó también telemáticamente. Y sobre varios. ¿Hay alguien que tenga algún punto varios para tratar? ¿No? ¿Nadie? Ya. ¿En qué momento ahora en varios, don Juan Carlos, mucho eso? Lo de la cuenta. No, después de la cuenta, ahora puede hacerlo ahora. Ahora, ya. Estaba comentándole a don Juan Carlos, preguntando el procedimiento, porque voy a renunciar a la presidencia ya de la comisión. Me dice que el procedimiento es que en la sesión siguiente se elija él o la próxima presidente o presidenta de la comisión. Sí. Si hay unanimidad. Porque... Sí, el procedimiento, digamos, en síntesis es el siguiente. El presidente presenta la renuncia la próxima semana, la próxima sesión ordinaria, la comisión debe pronunciarse efectivamente si acepta o no la renuncia. Si la acepta, se produce la vacancia en el cargo, y ahí hay que esperar otra semana, la próxima sesión ordinaria, para que la comisión elija al nuevo presidente o presidenta. Pero se puede adelantar el procedimiento si hay unanimidad, si hay unánime. Claro. Muy bien, entonces la próxima semana votamos, en la próxima sesión votamos eso, así que ojalá puedan estar todos y todas para que elijamos al próximo o la próxima presidenta o presidente. Presidente, perdón, se escucha muy despacio. No sé si ustedes desde la sala pueden aumentar un poco el volumen. No lo sé. Sí, voy a consultar informática. No es primera vez que pasa. Ahí lo van a solucionar, diputada. Gracias. La próxima semana resolvemos el tema de mi renuncia y la elección del
del o la próxima o próximo presidente. Lo otro está la solicitud de audiencia de la fundación que hablaba don Juan Carlos Lacuenta. Se lo dejamos para la próxima semana, los primeros, no sé, 15 minutos, ¿les parece? ¿Sí? Sí, ya. Por tanto, entonces, Juan Carlos. Muy bien. No viendo nada, entonces más, seguimos con la orden del día, que dice: la presente sesión tiene por objeto continuar la discusión sobre el proyecto de ley de origen en moción, en primer trámite constitucional y reglamentario, que modifica la ley 20.422 en lo que respecta a la vigencia y la credencial de la inscripción en el Registro Nacional de Discapacidad, boletín 11.312-31, para lo cual se ha invitado al director nacional subrogante del Servicio Nacional de Discapacidad, SENADIS. Y bueno, según esta cuenta, después de eso se va a votar en general y en particular la referida iniciativa legal. Entonces, ha confirmado su participación el señor director nacional del Servicio Nacional de Discapacidad, don Francisco Subercaseu Irarrázaval, y quien será acompañado por la coordinadora del Plan Nacional de Calificación y Certificación de Discapacidad de este servicio, la señora Diana Sandoval Higueras, y de la jefa de gabinete, la señora Francisca Jiménez Casellas. Entonces, ¿alguien pidió la palabra? Ya. Diputada Catalina, tiene la palabra. Gracias. Antes de comenzar, presidente, a analizar la moción, estuve revisándola y sale en la moción una modificación al artículo 55, y me parece que lo que se debería modificar es el artículo 56, sí, para que se pueda revisar eso. Efectivamente es así. Sí, en el comparado que tenemos aquí dice que se sustituye el artículo 56, letra sí, D, de la ley 20.422. Así que estaríamos sí, bien. Diputada, muchas gracias. Entonces, le damos la bienvenida y tiene la palabra don Francisco para ver si se puede referir al proyecto y bueno, y su acompañante si es que lo estima necesario. Buenas tardes, don Francisco. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, diputados, diputadas. Voy a referir al Plan Nacional de Calificación y Certificación. En concreto, vamos a partir viendo una presentación donde vamos a poder ir viendo detalladamente el proceso de calificación y certificación de la discapacidad. En el fondo, cómo una persona con discapacidad obtiene su credencial de la discapacidad. Vamos a ir viendo ese proceso paso a paso y vamos a ver también cómo todo esto se enmarca dentro del Plan Nacional de Calificación y Certificación de la Discapacidad, que es un compromiso de gobierno que busca que más personas con discapacidad puedan obtener su credencial. En la actualidad hay más de 2.800.000 personas con discapacidad en el país. Eso es lo que estima la Encuesta Nacional de Discapacidad 2015, la segunda en DISC. Y sin embargo, menos del 14% de esa población está inscrita en el Registro Nacional de Discapacidad. Entonces, lo que queremos es potenciar la inscripción a través del Plan Nacional de Calificación y Certificación de la Discapacidad, e ir viendo también cuáles son los problemas y las soluciones que se van encontrando por el camino para ir solucionando el que más gente más personas con discapacidad puedan efectivamente inscribirse en el registro. Así que con esa introducción vamos a partir la presentación. La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que la discapacidad es un concepto que evoluciona. Eso es súper importante tenerlo en cuenta, porque la discapacidad ahora se define como una interacción entre las personas con alguna deficiencia, con algún deterioro en su salud, y las barreras debidas a su actitud y al entorno. Barreras actitudinales, que son psicológicas, y al entorno también barreras físicas. Entonces, en cuanto a esa interacción negativa que se produce entre la persona, su deficiencia, en su estado de salud y el entorno, a esa interacción se le denomina discapacidad. Por tanto, la discapacidad no depende únicamente de la condición de salud de la persona, sino también de las barreras actitudinales y del entorno que impiden su participación plena y efectiva en la sociedad. O sea, estamos viendo que esa interacción negativa le impide
participar en igualdad de condiciones que el resto de la sociedad. Y eso es lo que determina un nivel de discapacidad. Antes nos fijábamos solamente en el estado de salud de la persona para definir su discapacidad. Ahora estamos viendo esta interacción negativa entre la salud de la persona y el ambiente, entre los contextos, entre los aspectos contextuales de la persona. Y eso produce un cambio de paradigma. Este cambio de paradigma cambia la forma de verse la discapacidad desde un modelo biomédico a uno biopsicosocial. Ya no es solamente la parte médica, ahora es bio, que es la parte médica, psico, que es la parte psicológica, y social. Incluye estos tres componentes y se busca poner en el centro a la persona y su individualidad y también su interacción con el ambiente. Este cambio de paradigma debe ir acompañado también de un cambio en la manera de calificarse y certificarse la discapacidad. Y todo esto además dentro de un contexto de enfoque de derechos humanos. Todo esto es el cambio de paradigma que dio origen a la ley 20.422, la que da origen de hecho al CENADIS, que fue promulgada el año 2010. En Chile el proceso de calificación y certificación de la discapacidad se realiza de acuerdo a los lineamientos y estándares aprobados por la OMS y que dictamina la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la CIF. La CIF está en total sintonía con la Convención de Naciones Unidas, la que Chile ratifica el año 2008. Esa convención se hizo el año 2006. Chile la ratificó en el 2008 y el 2010 ya hizo la ley 20.422 que baja todos esos conceptos a la práctica. Y eso da origen al Servicio Nacional de la Discapacidad. Ahí se define la discapacidad como un término genérico que abarca deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones a la participación. Se entiende por discapacidad la interacción negativa entre las deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que presenta la persona y los factores personales y ambientales. Por tanto, de acuerdo al marco conceptual que propone la CIF, habría tres conceptos claves de entender. El concepto de capacidad, que se entiende como el máximo nivel de funcionamiento que puede alcanzar una persona considerando solamente su condición de salud. O sea, cuánto es lo máximo que puede dar una persona en las distintas áreas de su vida, dadas sus condiciones de salud. El segundo concepto es el de desempeño, que describe lo que las personas hacen o pueden hacer efectivamente y normalmente en su contexto cotidiano. Para ese concepto igualmente se consideran las ayudas técnicas o apoyo que pudiese necesitar la persona para ello. Y el tercer concepto importante son los factores ambientales, que se refieren a todos los factores externos que afectan en la experiencia de la discapacidad vivida por la persona. Ahora la discapacidad, como es esta interacción negativa entre la persona y el ambiente, se debe evaluar de acuerdo a su experiencia y en esa experiencia es clave determinar y definir los factores ambientales. De acuerdo a lo establecido en la ley 20.422 del 2010, que es la ley que da origen a CENADIS, la ley dice que la única manera de acreditar la discapacidad es por medio de la calificación y certificación de la misma. Es decir, la única manera válida para decir que una persona tiene discapacidad es habiendo pasado por las tres etapas de calificación y certificación de esa discapacidad. Esas tres etapas las vamos a ver a continuación. El procedimiento para calificar y certificar está reglamentado en el decreto 47/2012 del Ministerio de Salud. Eso para tener en consideración. Esta misma ley establece que el registro administrativo de la certificación de la discapacidad es el RND, el Registro Nacional de la Discapacidad, y está ubicado en el registro civil. Ellos son los que tienen el control y el manejo de la base de datos. Y para acceder, también lo dice la ley en su artículo 4, que para acceder a todos los beneficios y prestaciones sociales que están contenidos en la propia ley 20.422, toda persona deberá estar inscrita en el Registro Nacional de la Discapacidad. Es un punto súper relevante porque actualmente hay muchas personas que reciben beneficios, incluso del Estado, y que no están inscritas oficialmente en el RND. Todo eso es parte de lo que queremos, de lo que estamos trabajando para poder tener criterio único y que efectivamente todo beneficio del sector público y ojalá del sector privado también tenga acompañado la credencial de discapacidad. Eso nos va a servir para mucho tener esa credencial, esa información es clave.
como vamos a ir viendo a continuación. Pero primero les voy a explicar las etapas, ¿no? Para que una persona que tiene alguna discapacidad pueda ser certificada como persona con discapacidad y obtener su credencial, tiene que pasar por estas 3 etapas. La etapa 1 es la más difícil, la que determinamos a través de un proceso que también les voy a contar un poco a continuación, un proceso participativo a nivel nacional. Se determinó que esta era la etapa más complicada, es más administrativa, es más engorrosa, demora un poco más. Eso es lo que estamos facilitando con mayor fuerza en estos minutos. Estamos focalizados en hacer que la etapa de calificación sea lo más eficiente posible, porque ahí necesariamente se piden 3 informes. Por lo que les hablaba, ahora ya tenemos un informe, o sea, un enfoque biopsicosocial. Por lo tanto, se pide un informe biomédico, un informe social y un informe de valoración de desempeño en comunidad, que es el IVADEC. El informe biomédico se lo hace el médico de cabecera, la persona con discapacidad. El informe social puede hacerlo algún asistente social en la misma municipalidad. Y el IVADEC puede ser o de la municipalidad o de CONPIN, un equipo calificado. Estos 3 informes después tienen que elevarse a la CONPIN, se pueden elevar a través del sitio web de la CONPIN. Ese fue un avance importante que hicimos, porque en la segunda etapa, que es la etapa de certificación de la discapacidad, hay que elevar estos informes a CONPIN y que CONPIN los evalúe y certifique qué nivel de discapacidad tiene la persona. Esto ahora se hace en línea, o sea, se puede hacer todo vía página web, no es necesario que la persona vaya a CONPIN. Entonces necesita tener los informes, los sube a CONPIN, CONPIN evalúa y certifica la discapacidad a través de una resolución que envía entonces al registro civil, y el registro civil con esta información hace la inscripción de la persona en el RND, ¿no? Y luego, y por una única vez, le envía la credencial de discapacidad y el certificado que certifica que tiene discapacidad. Ambas cosas se las envía al domicilio de la persona con discapacidad. Eso lo hace por una sola vez. Después, si la persona se le llega a perder la credencial, puede también, a través de la misma página web del registro civil, puede obtenerla nuevamente. Ya. De acuerdo a lo establecido en el decreto 47 del 2012 del Ministerio de Salud, la certificación de la discapacidad es de exclusiva responsabilidad de CONPIN. Eso es súper importante decirlo. Ese paso de certificación lo lleva 100% CONPIN y se materializa en la resolución de certificación de discapacidad, que es la que luego envían ellos al registro civil, y entre otros antecedentes, esa resolución consigna el periodo de vigencia de la certificación. Es decir, ellos en esa etapa determinan por cuánto tiempo vale la credencial, cuándo necesita reevaluarse la discapacidad. La certificación certifica que el carácter de la discapacidad puede ser temporal o permanente, lo cual es definido dentro del proceso de la certificación por la Comisión de Comorbilidad Común y Discapacidad de la CONPIN. CONPIN dictamina la necesidad o no de reevaluación dentro del proceso y eso es lo que determina finalmente el plazo que se le dará a la necesidad de reevaluación. La determinación en concreto del periodo de reevaluación de la discapacidad está dada por las particularidades de cada persona de acuerdo a sus antecedentes biomédicos, los antecedentes funcionales, sociales, redes de apoyo, desempeño, su proyección en relación a la evolución o deterioro de la propia condición de salud que él tenga, porque veíamos que era una interacción negativa entre las condiciones de salud de la persona y las condiciones ambientales. Entonces, y como todo va cambiando, o normalmente va cambiando, lo lógico también es que la discapacidad tenga que ser reevaluada cada cierto tiempo, eso en general. Pero en particular, lo que ocurre en la práctica es que la vigencia de la credencial va a ir variando caso a caso. O sea, cada persona es distinta, no hay un periodo estándar, por ejemplo, de 2 años, no es así, el periodo se le da caso a caso a cada persona. Y esto en concordancia con la definición de personas con discapacidad que está consagrada en el artículo 5 de la ley 20.422, que dice que las deficiencias físicas, mentales o sensoriales que pueden presentar las personas pueden ser de carácter temporal o permanente. O sea, la misma ley determina que la condición de salud puede ir variando.
De esta forma, la renovación de la credencial no es un trámite que pueda, por ejemplo, realizarse en el registro civil, puesto que la propia revaluación requiere que la persona realice nuevamente todo el proceso de calificación y certificación, lo que se hace ante CONFIN. Por lo tanto, actualmente existen casos en que se entrega la credencial sin vencimiento, dado que no se establece una necesidad de revaluación, y también hay algunos casos, y que son la mayoría, digamos, en que se establece caso a caso cada cuánto tiempo va a necesitar reevaluarse, de acuerdo a lo que vean los profesionales, de que puede evolucionar o involucionar, porque la discapacidad podría ser mayor o menor, o incluso desaparecer en un plazo, de acuerdo a las condiciones de salud de la persona y de acuerdo a las condiciones del ambiente. En la actualidad y a la fecha, solo tenemos un 13,96% de las personas con discapacidad que han realizado su proceso de calificación y certificación. Esto es lo que yo les decía, de que el Plan Nacional de Calificación y Certificación quiere tomar este punto porque hay una brecha muy importante. En Chile hay 2.836.818 personas con discapacidad, según el DISC. Y que menos del 14% estén en el registro, nos hace pensar qué está pasando ahí. Entonces, hicimos todo un trabajo para ir viendo los distintos nudos críticos que se han dado, que han desincentivado en el fondo el proceso de inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad. Bajo este prisma y como también una acción comprometida en el programa del gobierno del presidente Sebastián Piñera, desde el 2019, como les comentaba, estamos trabajando en este Plan Nacional de Calificación y Certificación de la Discapacidad, y este plan, el objetivo es que más personas puedan inscribirse a través de la mejora en cuanto a la gestión y promoción del proceso, que incentiva a las personas con discapacidad a sacar su credencial de la discapacidad, que tiene una serie de beneficios para ellos por un lado y también beneficios públicos, porque podemos hacer más y mejores políticas públicas cuando conocemos quiénes son y dónde están y las necesidades que tiene cada una de estas personas con discapacidad. Así que estamos desde ya comunicando los beneficios para las personas con discapacidad de obtener su credencial, que hay muchos beneficios y muchos los desconocen. También los beneficios sociales, que es lo que le digo yo, como la posibilidad de como sector público poder hacer más y mejores políticas públicas para las propias personas con discapacidad una vez que estén inscritos, y que consoliden un grupo también más potente que amerite más y mejores políticas públicas. Y también estamos comunicando el hacer más eficiente el proceso. Eso es muy importante, que las personas con discapacidad sepan de que ahora el proceso va a ir siendo cada vez más expedito y que lo vamos a focalizar en las municipalidades, para que tampoco tengan que andar moviéndose por muchos lugares para obtener cada una de las etapas que le pide la credencial. Como última idea aquí les quería señalar de que el potenciar este registro, el que tengamos un poblado de RND, Registro Nacional de la Discapacidad, es como fuente de información mejor, más confiable, información más directa, de más calidad y más cuantiosa que cualquier encuesta o estudio que eventualmente podríamos llegar a hacer. O sea, aquí en la práctica, si tenemos un RND poblado, podemos llegar casi a la totalidad de las personas con discapacidad y ahí ver la realidad misma, y no a una aproximación de la realidad como lo puede entregar una encuesta tipo Censo, CACEN o ANDISC, que es la información que uno maneja actualmente. Así que puede ser muy, muy beneficioso para la generación de más y mejores políticas públicas para las personas con discapacidad. Ahora, en cuanto al Plan Nacional de Calificación y Certificación, les voy a dar un pequeño contexto para que se pueda entender bien este plan. Les cuento que durante el 2019 se realizó una primera etapa diagnóstica. La metodología fue participativa, se hizo en 16 regiones del país. La idea era recoger la mirada de la sociedad civil y de profesionales técnicos del área para ver qué estaba pasando con nuestro proceso de calificación y certificación de la discapacidad, poder levantar los nudos críticos y ver propuestas de mejora, tanto a nivel territorial como a nivel de la gestión misma del proceso. Participaron en total 575 personas a nivel nacional
283 eran profesionales de áreas de salud, educación, desarrollo social y municipios, y 292 personas fueron personas de la sociedad civil, que representaban a 164 organizaciones de y para personas con discapacidad. Esta fase diagnóstica finalizó hace justo un año, en febrero del 2020. A partir de los resultados de ese diagnóstico se diseñó la estrategia de intervención del plan, que es lo que se está ejecutando actualmente. El informe nacional y los informes regionales que se obtuvieron de todo este trabajo están publicados actualmente en nuestro sitio web. Una vez finalizado ese diagnóstico, se dio inicio al diseño de las estrategias del plan, desde los 3 ámbitos que fueron analizados como parte del levantamiento del diagnóstico. Los 3 ámbitos son la promoción, la mejora de la gestión y el ámbito de derecho y beneficio. En base a eso se conformó una mesa técnica que está actualmente liderada por Senadis y que se reúne cada 2 semanas. Esa mesa está integrada por ambas secretarías del Ministerio de Salud y CONPIN. Desde esa mesa se están implementando distintas acciones y adecuaciones del proceso para mejorar, como les decíamos, la gestión interna del proceso y la promoción también de los beneficios asociados a la obtención del RND. En primer término, se diseñó un manual de procedimientos del proceso que está en la etapa final. Está para aprobación. Están sacando prontamente una resolución aprobatoria por el lado del MinSal, y ahí ya vamos a tener un manual que va a ir describiendo cada una de estas etapas de las que hemos ido conversando. Se están capacitando a distintos actores para que conozcan, difundan y en lo posible también vayan capacitando a otros sobre el proceso de inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad. Hemos hecho consulta de caracterización de unidades de discapacidades municipales. En el fondo queremos articular todo este proceso desde las municipalidades. Así que se está en contacto con las municipalidades y viendo de qué manera ellos pueden ir tomando el núcleo de este proceso como base municipal. Hemos coordinado con el Ministerio de Educación el articular el proceso de evaluación diagnóstica integral de los estudiantes en el programa de integración escolar o escuelas especiales con el proceso de calificación de la discapacidad. Es decir, los estudiantes que van a escuelas especiales le exigen algunos test o evaluaciones para ver si la persona tiene una discapacidad asociada a una escuela especial, de acuerdo a esos criterios. Pero por otro lado, nosotros tenemos la calificación de la discapacidad a través de todo este proceso que estamos viendo. Entonces, para que no se dupliquen los trabajos, estamos viendo de qué manera la credencial de la discapacidad pueden aceptarla como la base, como parte por lo menos de lo que se pide al alumno, al estudiante, para pertenecer al PIE, porque por lo menos toda la parte calificatoria que sea la misma. Estamos en coordinaciones con los registros civiles también para poder incorporar la parte del procedimiento de inscripción del RND, que hoy lo llevan ellos, poder incorporarlo en el manual de procedimientos que estamos pronto a aprobar con MinSal. Y de esa manera vamos a poder conocer el detalle de cómo funciona la inscripción misma. Eso lo va a proveer el registro civil y va a ir también dentro de este manual. Y en paralelo estamos implementando estrategias piloto para ir viendo en la práctica cómo funciona en las distintas municipalidades del país, cómo funcionaría en las distintas municipalidades del país esta nueva estrategia. Y para eso decidimos hacer pilotaje en 5 municipalidades a lo largo del país, de manera de tener también el tema de la pertinencia territorial, poder entender un poco cómo funcionaría en distintos lugares, porque la discapacidad hay veces que no se mide igual, dependiendo de los criterios de los mismos grupos que estén a cargo y dependiendo de otros factores ambientales. Entonces dijimos que es mejor que hacer pilotaje a lo largo del país, partiendo en Arica y terminando en la región de los lagos, en Quinchao. Tenemos pilotaje actualmente en Arica, Chañaral, Navidad, Valdivia y Quinchao. Y por último, también contarle que se está desarrollando toda una estrategia comunicacional para promover un cambio cultural respecto a la discapacidad. La idea es avanzar hacia una mirada positiva y un enfoque de derechos. Para ello, se habilitó una plataforma web
denominada Incluyendo, que es una web con contenido audiovisual que toma temáticas relevantes para el mundo de la discapacidad, toma muchos casos, uno a uno, videos de mucha calidad, se comparte información sobre la obtención de la credencial de discapacidad y otros temas más que van directamente a promover una cultura inclusiva. Lo bueno de este sitio web es que lo manejan completamente puras personas con discapacidad y es desde las personas con discapacidad hacia la comunidad. Es una iniciativa totalmente inclusiva que ayuda entonces a promover este cambio cultural y a tener también la posibilidad de conocer el paso a paso para que más gente, más personas con discapacidad puedan inscribirse en el Registro Nacional de la Discapacidad. El sitio web de Incluyendo es www.incluyendo.cl y ese es el lugar que también está promoviendo esta cultura inclusiva. Por mi lado, esa era la presentación, presidente, que quería hacer respecto al Plan Nacional de Calificación y Certificación, y en concreto a la calificación y certificación de la discapacidad, los pasos concretos y cuál etapa era de responsabilidad de quién, digamos, dentro de cada una de las etapas. Espero que se haya podido entender y quedo atento a cualquier pregunta. Muy bien, muchas gracias. Si alguien tiene pregunta, ya, muy bien. Vamos a partir por... Ya. Sí, ¿me presta un globicito? Está la diputada Sandra Mar, después la diputada Marcela Hernando, la diputada Claudia Mix y el diputado Saba. Presidente, ¿puedo hacer una pequeña intervención muy cortita? Dígame. Sí, de que aparentemente me dice el jefe de gabinete que falta una información que va a complementar. No sé si tú, Fran, podías complementarla antes de que pasen las preguntas, porque a lo mejor es clave para comprensión mejor del tema. Ya, tiene la palabra entonces, ¿cómo se llama la? Francisca Jiménez. Francisca Jiménez. Y de ahí damos las palabras, ¿les parece? Muchas gracias, presidente. Sí, lo que pasa es que hubo una pequeña descoordinación interna y la presentación que tienen ustedes era una versión actualizada porque hicimos también la consulta a Compin para pedirle algunos datos e información respecto al trámite de la certificación que los alcanzamos a procesar. Entonces les voy a mostrar esas láminas que estaban en la segunda versión y que es la que tienen ustedes que enviamos al secretario. De acuerdo a los datos que nos entregó Compin, entre enero del 2017 y enero del 2021, en total se ingresaron 183.018 trámites referentes al proceso de certificación de la discapacidad, de los cuales el 97% eran solicitudes de evaluación, el 1,6% de reevaluación, 0,3% una apelación, y hay un 1% que en la base de datos que nos compartieron no tenía la información de qué tipo de trámite era. ¿Ya? Estos antecedentes infográficos que les voy a mostrar son elaborados por el Departamento de Estudios de Senadis a partir de una base de datos de registros administrativos que nos facilitó Compin. En el caso de las personas que quedaron sin reevaluación, corresponde al 56,3% de las solicitudes ingresadas en este periodo de tiempo. Es decir, 103.077 registros, ¿ya? Por lo tanto, la mayoría de las solicitudes que se han ingresado en estos últimos años han sido entregadas con carácter permanente, ergo, la credencial correspondiente también tiene esa calificación. Eso significa que la persona no tiene que reevaluarse ni tiene que renovar tampoco su credencial. En el caso de los que se les solicita una reevaluación, de acuerdo al registro que nos compartió Compin, tenía distintas categorías, por lo tanto nosotros los agrupamos en una categoría que es distinto a sin reevaluación, que correspondería al 43,35% restante, de los cuales, de todos los casos que habían, en
67.253 venía indicado con datos válidos para poder analizar esta base de datos los años de reevaluación. Para los casos en que teníamos estos datos disponibles, el promedio de años de la reevaluación es de 5,8. Ya en el fondo, desde la persona solicita la certificación y se la entrega, en promedio se pide una reevaluación en aquellos casos de 5,8 años. Hay reevaluaciones que deben hacerse en menos de un año y hay otras en que se solicita con 30 años. Ese es como el umbral en que se mueve el proceso. Y si uno lo agrupa a las personas por tramos de edad, nosotros lo hicimos en 5 tramos etarios, en todos los tramos es transversal que la mayoría de los casos se concentra en un periodo entre 0 y 10 años para la reevaluación. Ahí está como el foco principal. Y esto se debe, como explicaba el director en su presentación, a que dependiendo de la condición de salud de la persona, la edad, sus características personales y también condiciones contextuales y del entorno, la CONPIN puede determinar que se requiere una reevaluación porque podría modificarse su grado global de discapacidad y en base a eso va a dictaminar cuántos años se tiene que volver a reevaluar y por tanto hacer nuevamente el procedimiento. Pero lo más relevante que nos importaba comentar en el fondo es este dato, que más de la mitad son entregadas ya de manera permanente y por tanto sin reevaluación. Esa era la información adicional. Muchas gracias, presidente. Muy bien. Tiene la palabra entonces la diputada Sandra Mar. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Saludar a los colegas diputadas y diputados y al director nacional de Senadi y su asesora, quienes nos acompañan en la tarde de hoy. Bueno, he estado escuchando la intervención del director y la verdad es que llama la atención la baja cantidad porcentual de personas que justamente se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad. Ya estamos hablando de un 13,96%. Y en las mismas láminas de la intervención se señala que existen, una de las causales podría ser las dificultades propias del proceso de calificación y certificación. A esa es una de las conclusiones que se llega ahí en la intervención. A mí me gustaría conocer si ustedes tienen identificado efectivamente cuáles son esas dificultades que existen en el proceso para que exista tan baja cantidad de personas que cuentan con el registro. Esa es una consulta. La otra, dado que aquí estamos hablando de un proyecto, una moción que presentó Marcelo Hernando, junto a otros autores, de poder justamente entregar una credencial que no se esté requiriendo más o menos en promedio cada 3 años, ¿ya? Que es cuando uno conversa con asociaciones que tienen que ver con personas en situación de discapacidad, nos señalan que la credencial se tiene que renovar cada 3 años. Aquí estamos viendo que hay credenciales que tienen una vigencia que son permanentes y otras que van reevaluando dependiendo de la condición, de la edad, etc. Sin embargo, aquí hay una moción que se está presentando que pudiera tener un carácter definitivo, especialmente, y lo vimos en la sesión anterior, con algunas condiciones, como por ejemplo el síndrome de Down. A mí me gustaría conocer cuál es la opinión que tiene el servicio, que tiene Senadi con respecto a esta moción parlamentaria, cuáles son las recomendaciones que nos podrían realizar para efectos de mantener la moción, mantener el proyecto, hacerle modificaciones, mejoras al proyecto. Me gustaría escuchar eso por parte del servicio. Gracias, presidente. Muy bien, vamos a juntar todas las preguntas y de ahí las respondemos todas, don Francisco. Tiene la palabra la diputada Marcela Hernando. Muchas gracias, presidente. Bueno, me alegro que hayan mostrado los gráficos la señora Francisca Jiménez. Yo recibí la semana pasada una llamada del gabinete del director a propósito de esta moción, en el sentido de que la percepción de querían conocer cuál era mi enfoque por la percepción que tenían ellos de que esto ya no era necesario porque se estaría cumpliendo. Conversamos un buen rato y yo quisiera manifestarles a ustedes cuáles son las razones que me hicieron presentar este proyecto hace varios años, mucho antes de la pandemia, y por qué me parece que todavía tiene absoluta vigencia, como para también
darle mi parecer a la diputada Amar, a pesar de que ella está pidiendo el servicio. Porque creo que tiene absoluta vigencia, y es que hace varios años, cuando presenté el reclamo que tenía yo de los territorios era que muchos ciudadanos discapacitados no solamente no tenían credencial, sino que a veces estaban obligados a andar con una hoja tipo fotocopia doblada en varias partes, eso en su carnet, en sus documentos. Y eso lo obligaban también a ir con una cierta frecuencia a renovarlo al CONPIN o a donde fuera. En ese contexto, yo quisiera decir que la realidad que existe en las regiones metropolitanas y en las conurbaciones es muy diferente de lo que pasa en regiones. Y en ese contexto, ni siquiera en la ciudad de Antofagasta, que es capital regional. Imagínense lo que pasa en Ollagüe o lo que pasa en San Pedro de Atacama o en cualquiera de esos lugares. La CONPIN de Antofagasta no tiene especialistas. Hoy día cuesta mucho contratar especialistas para las CONPINes porque el contrato que se les ofrece a los médicos es por la ley 15.076, que no es atractiva. Y eso hace que haya principalmente médicos generales asumiendo la calificación de las discapacidades, aparte de una serie de otras pegas que desempeñan en las CONPIN. Entonces, ¿cuál es el tema? Que si yo soy médico general y me enfrento a una discapacidad para la cual yo no tengo la especialidad para calificarlo, lo más lógico es que le voy a dar una credencial temporal o una evaluación y lo voy a estar obligando a reevaluarse cada cierto tiempo, pero es por una carencia de la CONPIN, no por un problema de la persona que tiene el problema. Y cuando uno mira los gráficos que nos acaban de mostrar, así como hay 103.000, me parece, que estaban calificados con promedio permanente, 56,3% que están permanentes, hay un 43%, que es una cifra cercana a los 100.000 registros, que no son permanentes. Y de esos 100.000 habría que mirar cuántos están en regiones. Eso sin contar con la cantidad de personas que prefieren no tener credencial de discapacidad para no ser discriminados. Y estamos hablando de los Asperger, de los autismo y de una serie de otros trastornos que por aparecer dentro de la credencial como discapacidad mental, finalmente hace o se transforma en una, no sé, en una condición negativa a la hora de conseguir trabajo, etcétera. Entonces, yo creo que este es un tema súper complejo, pero no me parece que hoy día se estén dando todas las condiciones para que las personas que viven con discapacidad tengan una vida muy fácil o que sea muy fácil. Y en pandemia se ha agregado además que las personas no tienen la disponibilidad de estar yendo a renovar sus documentos. Así es que a mí me parece que todavía existe la necesidad de preocuparnos de este problema. Eso, presidente. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra entonces la diputada Claudia Mix. Gracias, presidente. Ahí sí. He tomado harta atención con mi propia discapacidad a escuchar las exposiciones de las colegas y también de don Francisco. Y como también tengo una deformación profesional como la diputada Amar, y entendemos que para poder elaborar una política pública tenemos que tener datos concretos de la población a la cual vamos a elaborar esas políticas, a mí me pasa que, claro, un 14% realmente, todos sabemos quienes estamos aquí, quienes están escuchando, que queda bastante corto de la realidad que uno se encuentra a diario con las distintas discapacidades, no solo porque no están en el Registro Nacional de la Discapacidad, sino que discapacidades que van en aumento, en proceso, y que
y que por las razones incluso que identifican respecto a la discriminación, el acceso, las trabas finalmente de la institución del Estado en general, estamos hablando de municipios y otras instancias, que complica la posibilidad de realizar esos trámites, ¿no? Y entonces, claro que me preocupa, yo no sé si, y tenía más o menos las mismas dudas que la diputada Mar, yo no sé si en esas mesas de trabajo importantes con la sociedad civil se puede identificar realmente cuáles son y cómo se resuelven las trabas con las que se encuentra la población en general para poder acceder a esta certificación y después credencial. Porque yo partiendo desde la primera etapa, como se plantea acá, el hecho que se pida un informe social, que me imagino que debe ser el registro social, ¿no? Allá tenemos problemas, no es, ya, pero ahí tenemos un problema, igual, ahí tenemos un problema, porque un informe social no te lo hacen a todo el mundo en la municipalidad. Si tú no eres usuaria o no eres beneficiaria de un porcentaje de la población más vulnerable, es muy difícil que te vayan a hacer un informe. Es complejo, ahí no es como uno sabe que en los municipios la población beneficiaria es como siempre la misma, ¿no? Entonces tenemos personas que sin tener una situación social compleja en términos económicos, obviamente tienen una discapacidad y que nunca han ido a la municipalidad y que por tanto solicitar un informe social ya es un problema en términos del acceso. O sea, yo lo planteo más bien como una preocupación. Porque entendiendo que hoy día el paradigma cambia y hay que considerar los aspectos biopsicosociales, está bien, pero la persona no va a ver más, ni va a caminar mejor, ni va a escuchar más fuerte si tiene recursos, ¿me entiendes, no? Entonces, eso a mí me preocupa, más allá del informe médico, también hay una situación que va a afectar la política pública, porque podríamos tener un programa de discapacidad en el ministerio con más recursos para poder salir a la calle en la medida que tengamos una población a cual impacta más la discapacidad, pero como tenemos un 14% declarado, obviamente esto es como una bola, ¿no? de efectos. Como no es tanta la población involucrada, entonces ¿por qué vamos a aprobar más recursos? Entonces, finalmente me preocupa, porque no estamos llegando a todos, eso está claro ya a todas, no lo estamos llegando. Quizás creo que esos informes sociales, que son importantes, insisto, para determinar el contexto de las personas, no puede ser un informe obligatorio previo. Yo creo que aquí lo primero tiene que primar es, ¿verdad?, la condición de salud, porque eso no va a variar, puede profundizarse o puede tener más posibilidad de desenvolverse en la sociedad porque tiene mejores redes. Pero estamos hablando de niveles de discapacidad sensoriales, de movilidad, que pueden ser complejos para algunas personas acceder a estos informes. Y además, obviamente, aparte de las críticas al COMPIN que comparto, que ha hecho la diputada Hernando, sabemos todos que había una propuesta de una reforma y modernización del COMPIN. Yo no sé si también en esa reforma el ministerio pudo participar para poder hacer que efectivamente el COMPIN pueda cumplir a cabalidad con lo que se requiere para responder a esta obligación que tiene de identificar a la población, a las personas con discapacidad. Y recuerdo algo que planteó también, se lo planteamos a la ministra, no hace mucho, a propósito de los bonos y de aquellas madres que tenían hijos con discapacidad. ¿Te acuerdas que la diputada Mar incluso pidió que se subiera el porcentaje, porque eran de una forma u otra castigadas? Y los casos que revisamos ahora, el promedio de edad, estamos hablando de niños en realidad, estamos hablando de personas menores, la mayoría, y que obviamente ahí sí hay una traba en cuanto a los beneficios, porque no todo el que tramite el registro lo hace para recibir beneficios. También hay una obligación insisto, de dato público, de dato casi de censo, ¿no? De saber cuántas personas efectivamente tenemos en nuestro país con algún nivel de discapacidad.
Y por tanto, si solo estamos pensando que la persona va a ir a inscribirse para obtener un beneficio del Estado, estamos con un problema allí, ¿no? Necesitamos conocer de verdad toda la población para poder elaborar las políticas correctas. Y por eso también, y aprovecho, me recordé cuando Francisca Jiménez hizo la observación respecto de la edad y de las evaluaciones, la mayoría eran niños. Entonces, y les estamos además pidiendo un 40% de vulnerabilidad para poder acceder a los beneficios. Entonces, yo creo que hay hartos aspectos, efectivamente, que revisar respecto de la evaluación y de la calificación de discapacidad en general. Por tanto, creo que quizá incluso a la modificación presentada en esta moción tengamos que agregarle un par de aportes más actualizados en términos de poder mejorar aún más el acceso al registro y el carnet, digamos, de las personas que viven con discapacidad en nuestro país. Eso presidente. Muy bien, tiene la palabra el diputado Sabaja. Gracias, presidente. Saludar a don Francisco, a doña Francisca, a todos los miembros, nuestros invitados y a nuestras colegas y colegas parlamentarios. Hay cerca de 2.800.000 chilenos y chilenas que tienen discapacidad y solo un 14%, es decir, cerca de 400.000 personas están con su registro nacional de la discapacidad. Por tanto, hay una brecha bastante importante. Pero esas personas, los 2.800.000 personas, aproximadamente 836.000 personas aproximadamente, tienen los mismos derechos que estén o no registrados, en el sentido de tienen derecho a una pensión cuando cumplen los requisitos, por supuesto, tienen acceso ahora a los ingresos familiares de emergencia, si cumplen los requisitos, por supuesto, y todos los otros beneficios que otorga el Estado. Entonces, la pregunta, en primer lugar, es ¿cuáles son los beneficios específicos de estar en el Registro Nacional de la Discapacidad? Entiendo que cuando uno quiere importar un vehículo especial para personas con discapacidad tiene que tener el carnet, está registrado, y una serie de otros beneficios, pero en general existen derechos más universales que están para todas las personas, en primer lugar. Entonces, ¿cuál es el beneficio de estar ahí? Que pudiera explicar también por qué es tan baja la tasa. Y la segunda razón que quiero también explorar es de que todos estos trámites que hay que hacer, como el informe biomédico, funcional, el informe social y el informe de valoración de desempeño, suponen que la persona con discapacidad debe ir, ¿no es cierto?, a un lugar a buscar a entregar esta información o para ser evaluado. Entonces, quizás debiéramos evaluar la posibilidad de, también con los nuevos medios tecnológicos que existen, de que el Estado se acerque a estas personas. Me da la idea del censo, como decía la diputada Mix, es prácticamente un censo, de que nos acerquemos a ellos. Sabemos también lo que decía la diputada Hernando, de que no hay especialistas, tenemos una infraestructura débil en esta materia. Quizás es la oportunidad de crear una infraestructura más potente para poder ir donde están las personas con discapacidad, porque quizás una de las causas que explican la baja tasa de registro es de que las personas con discapacidad deben hacer más de una, 3, ¿ah? Y significa no solamente ir una vez, ¿no es cierto? Sabemos que hay que levantarse temprano, hay que estar haciendo la fila, en fin. ¿Cómo poder hacer una reingeniería de este sistema de acreditación de manera de que las personas les demos facilidades para poder aumentar esta tasa de registro, que es baja, y hay que explorar las causas por las cuales tenemos tan baja tasa? Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta de algún diputado? La diputada Virginia Troncoso y después la diputada Catalina del Real. Tiene la palabra diputada Virginia. Ahí abrí. Bueno, en primer lugar, presidente, me alegro que nos reencontremos todos en este momento tan especial y que tengamos un excelente año, que eso también es importante para todos, y que podamos
seguir aportando y ayudando a quienes más nos necesitan, como en este momento que tenemos al director del SENADI, quiero saludarlo también con todo su equipo. Y es una consulta más que nada, una pregunta al director. ¿Tienen alguna mirada ustedes crítica al proyecto en sí? Y les pregunto sobre todo con el ánimo de ver cómo mejoramos. Y lo otro, presidente, también que me siento muy contenta por hacer estos cambios y poder ayudar a la gente discapacitada, sea la discapacitación que tengan cada uno de ellos, sino que aquí lo más importante es alivianarle la tarea en estos documentos de que ellos tengan su carnet de discapacidad permanente y que no tengan que estar todos los años, ¿no es cierto?, tal como decía también la diputada Hernando, en que andan con los papeles, porque yo lo vi cuando fui alcaldesa, como ellos andaban con sus papeles dados vueltas, apretados, en fin, porque en realidad les cuesta a ellos tener que estar haciendo toda esta diligencia todos los años para activarlas. Así que eso es lo primero. Me alegro infinitamente que le demos esta gran oportunidad de que eso no siga sucediendo. Gracias, presidente. Muy bien. Tiene la palabra diputada Catalina. Gracias, presidente. Bueno, primero decir que me alegra estar viendo una moción en relación al tema de la discapacidad, porque es un tema que en general ha estado muy postergado. Hoy día, en realidad, gracias a un trabajo que se ha hecho estos últimos años con la bancada de la discapacidad, se logró hacer una comisión permanente de personas mayores y discapacidad. Y hoy día estamos viendo este proyecto en esta comisión, por lo tanto ya es un avance que se empieza a visualizar el gran problema que tienen 2.800.000 personas con discapacidad en Chile. Tengo la misma preocupación que los otros diputados, un 14% es una cifra bajísima. Tenemos que hacer algo justamente para avanzar en ello, para hacer los trámites menos engorrosos. Las personas con discapacidad les cuesta mucho más ir a hacer todo este tipo de trámites. Además, existen estas reevaluaciones. Yo presenté una moción el año pasado que se llama, con respecto a la ley Matías, de los jóvenes que cuando cumplen 18 años quedan en el limbo y tienen que hacer todo, los jóvenes con discapacidad, por supuesto, y discapacidad severa sobre todo, y tienen que hacer todo un trámite para, como son mayores de edad, para obtener el subsidio, la pensión básica solidaria después. Y estamos hablando de todo tipo de discapacidad, o sea, hay algunos que pueden tener discapacidades leves, pero hay otros que son realmente dependientes, oxígeno dependientes, con bajos recursos, con grandes problemas familiares y que para ellos es un mundo hacer toda esta cantidad de trámites y papeleos y todos los requerimientos que se le exigen. Por lo tanto, en la medida que podamos avanzar de hacer este tema un poco más simple, un poco más global y más amigable para las personas con discapacidad, yo creo que iremos en la línea correcta. Gracias, presidente. Muy bien, vamos a terminar entonces con las preguntas con la diputada Marcela Hernando. Muchas gracias, presidente. Solo hacer un comentario a propósito de algo que hablamos cuando se empezó a ver esta moción en enero. Y una de las cosas que a mí me motivaba, porque en el periodo anterior se legisló a propósito de la incorporación o la obligación que tienen las empresas hoy día de contratar al menos un 1% de trabajadores con discapacidad. Eso fue un proyecto largamente discutido y el porcentaje que así a vista parece como muy bajo, la verdad es que finalmente los miembros de la comisión nos fuimos convenciendo de que no podíamos aspirar a más de un 1%, habíamos partido con un 4%. ¿Por qué no podíamos aspirar a más de un 1%? Porque la cantidad de gente que está inscrita en el registro es tan baja que las empresas no iban a poder tener suficientes trabajadores que tuvieran su credencial. ¿Y por qué es necesario que los trabajadores tengan su credencial? Porque quien fiscaliza esta ley es la Dirección del Trabajo. Y la Dirección del Trabajo va a ir a la empresa
y no va a estar examinando a los trabajadores, lo que va a hacer es examinar la información que está en recursos humanos. Y esas son los certificados de discapacidad. Entonces, también por esa parte es súper importante que las personas tengan un mayor acceso y que ojalá estos 2.800.000 personas que tienen algún grado de discapacidad tengan credencial y que les sirva para algo y que no se transforme tampoco en una, como decía adelante, en una desventaja. ¿Y por qué digo que para algunos se transforma en una desventaja? Esto con muchas asociaciones de padres de niños Asperger que logran estudiar, entre otras cosas, periodismo. En Antofagasta no sé por qué, pero hay un montón de periodistas que son Asperger. Sin embargo, si ellos van a buscar trabajo y ponen su credencial, cosa que les permitiría que alguna empresa se interesara en tener profesionales porque les serviría para cumplir esta ley del 1%, pero a ellos finalmente les parece una desventaja que su credencial diga discapacidad mental. Y eso es porque los trastornos del espectro autista aparecen clasificados dentro de la clasificación internacional de enfermedades en ese rubro. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque así como dice la diputada del Real a propósito de otras mociones, y también lo dijo la diputada Mix, en términos de otras mociones que también tienen que ver, mi propuesta en enero, cuando hablamos de esto, no sé si recuerdan, era que se pudiera revisar completo el tema de la certificación y que se pudiera ver también la posibilidad de que algunos trastornos como los Asperger tuvieran otra definición. O que tuvieran otro tipo de certificación de tal manera que no significara una desventaja. Entonces, sigo insistiendo en esa posibilidad. Muy bien. Vamos a escuchar la última pregunta del diputado Cosme y ahí tendremos que suspender un par de minutos para ir a votar. Diputado Cosme. Gracias, presidente. Junto con saludar a cada uno de los colegas y las diputadas y diputados, por supuesto al director nacional de Senadi. Más allá de una pregunta, son algunas reflexiones que quiero sumarme también a las palabras anteriores, pero creo que es importante destacar que existen grados distintos de discapacidad en nuestro país. Hay gente que está postrada, hay gente que tiene cuidadores al lado en forma permanente. Hay una realidad de un Chile distinto y uno necesita también una mirada más concreta con respecto a este eventual censo o registro nacional. Si no se ve, ¿no es cierto?, los distintos tipos de discapacidad, jamás vamos a tener una política pública que responda de verdad a los problemas que tenemos como sociedad. Creo que es importante también no solo hablar de culturas inclusivas, sino que también de no crear falsas expectativas. Cuando tenemos una gran cantidad de gente que no está hoy día registrada, nos damos cuenta que tenemos una tarea pendiente. Y la burocracia, que es un temazo para mucha gente que sufre de discapacidad y que más encima tiene una serie de situaciones complicadas. Creo que es importante también que en este Plan Nacional de Acreditación podamos ver no solo cómo avanzar, sino que también qué plazos tiene establecido el Ejecutivo. Eso, presidente, muchas gracias. ¿Para qué vamos a votar? Muy bien. Le quiero avisar a don Francisco y a las demás personas que lo acompañan de que nos están llamando a votar en la sala, así que vamos a suspender unos 5 minutos para ir a votar y volver. ¿Le parece? Perfecto, para que nos espere para la respuesta, por favor. Gracias. Y por las distintas preguntas y tratando de ir respondiendo lo más profundamente posible a cada una de las preguntas y luego voy a dar espacio a Francisca y a Diana para que vayan complementando los puntos que puedan ir quedándose. En cuanto a la pregunta, la diputada Mar, una primera pregunta nos decía por qué qué razones teníamos de por qué eran tan pocas las personas que estaban inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad. Frente a esa pregunta, una de las respuestas que vimos en el diagnóstico es la estigmatización. Es como un resabio de lo que queda en la antigua ley o la antigua manera de verse la discapacidad. También hay personas, como dice también la diputada Hernando, madres que no quieren sacar una credencial que el hijo diga que tiene una discapacidad mental o intelectual, por ejemplo. Hay factores de eso. También hay factores
como el que no se conocen bien los beneficios, que es algo también que señalaba el diputado Sabaj. Hay otros factores que tienen relación con lo complicado y engorroso de sacar algunos informes, sobre todo el informe médico, que nos dimos cuenta que era bastante difícil de sacar, y estamos también haciendo todo un trabajo de hacer más sencillo el informe médico y de capacitar a médicos, sobre todo en regiones. Ahí en eso tiene también toda la razón la diputada Hernando, que en regiones es bastante distinta a la realidad que acá en Santiago, y que falta capacitar profesionales que puedan ir mejorando todo este proceso. Y esa es parte de la idea central del Plan Nacional de Calificación y Certificación, ir mejorando todo este proceso. Nos pregunta la misma diputada Mar de cómo mejorar el proyecto, y la diputada Troncoso también una mirada crítica al proyecto. Vamos a terminar primero cada uno de los puntos y ahí vamos a tratar de englobar con esa respuesta. La diputada Mix también nos preguntaba algo parecido, cómo aumentar esta población inscrita en el Registro Nacional de la Discapacidad y cuáles eran los distintos pasos también relacionados. Aquí tengo anotado todo lo relacionado con los beneficios asociados a tener la credencial, que es también la pregunta que nos hacía el diputado Sabaj, uno al sacar la credencial hay una serie de beneficios que estamos con este plan que estamos haciendo, estamos comunicando estos beneficios, y es parte del mismo plan, es que las personas con discapacidad sepan de que efectivamente sacar la credencial tiene beneficios directos para ellos. Eso es importante para que también tomar conciencia de que es un proceso que los puede llevar a mejorar en algunas líneas. Por ejemplo, se asume que un hogar que hay una persona con discapacidad, y por lo tanto que tiene la credencial de discapacidad, hay un gasto producto de la persona con discapacidad en ese hogar. Eso quiere decir que el registro social de hogares de ese hogar va a aparecer más vulnerable por el hecho de tener una persona con discapacidad en ese hogar. La persona que tiene la credencial de la discapacidad va a tener acceso a toda la oferta programática de SENADI, a las postulaciones de ayudas técnicas, por ejemplo. También puede postular con un puntaje adicional a un subsidio habitacional. También lo que decía la diputada Hernando con respecto a la ley 21.015, la ley de inclusión laboral de personas con discapacidad, donde empresas que tienen 100 o más personas tienen que reservar un cupo de un 1% de las personas contratadas en esa empresa para alguna persona con discapacidad, y esa persona con discapacidad tiene que acreditar la discapacidad con su credencial. O sea, se le puede obtener un cupo laboral la persona con discapacidad que tenga la credencial. Así que tiene esa posibilidad a través de la ley 21.015. También, las típicas posibilidades de los estacionamientos para personas con discapacidad. Tenemos becas laborales, becas CENSE, becas Mineduc, tenemos puntaje especial en el FOSIS para algunos de sus programas, etc. O sea, hay una serie de beneficios que son importantes, que las personas con discapacidad de a poco van dándose cuenta también que tienen un beneficio directo, aparte del beneficio que hablamos, del beneficio público, de poder tener un grupo más importante para poder dar más y mejores políticas públicas, porque evidentemente si uno lucha por un grupo que sabemos que es más grande y dónde ubicarlo y qué necesidades tiene, es más relevante que si no lo tenemos bien catastrado. El proyecto de ley mismo establece que la credencial pueda ser temporal o permanente, digamos. Ese como el articulado que quiere señalar el proyecto. Y en lo particular, la actual ley eso ya lo estaría considerando. O sea, lo que creemos nosotros que es más relevante es revisar cómo mejorar todo el proceso para aumentar ese 14%. En el fondo, que realmente el Plan Nacional de Calificación y Certificación tenga impacto para que lleguemos no al 13,96% de las personas con discapacidad que tenemos actualmente, sino que a un porcentaje lo suficientemente relevante como para poder hacer unas políticas públicas más sólidas para este grupo que es muy importante para la sociedad y es muy grande en cantidad de personas en el país. Uno de cada 2 familias tiene algún tipo de discapacidad o tiene algún pariente que tenga algún tipo de discapacidad. Y lo que tenemos que ir mejorando es el proceso mismo, el comunicar el proceso. Creo que es importante invitar a CONPIN, porque parte de todo este proceso lo llevan ellos. La calificación y la certificación de la discapacidad es asunto de CONPIN,
y ellos mismos también debiesen poder ayudarnos a entrar en profundidad de cómo ir mejorando cada una de las partes. Lo que sí estamos haciendo en coordinación, aquí está Diana también que va a poder explicar ahí lo que hemos estado haciendo y cómo desde el punto de vista nuestro se puede mejorar, pero tal vez si para profundizar cabe la alternativa también, si ustedes lo encuentran pertinente, de ver con Compin el que explique las partes del proceso que competen con ellos. Distinguir también dos conceptos, el de reevaluación y de renovación de la credencial. El reevaluar implica hacer todo el proceso completo y eso es, claro, es tiempo y es partir de nuevo. Pero el renovar la credencial es simplemente, si la persona se le pierde o si se le estropea la que tiene, bueno, eso lo hace en línea porque está todo en línea y cuesta menos de 1.000 pesos obtener el RND, incluso certificado es gratuito. En cuanto a los plazos, que se nos preguntaba los plazos sobre el Plan Nacional de Calificación y Certificación, el plan nosotros lo comenzamos en el 2019 y termina con el gobierno. Es una promesa, el gobierno está dentro del programa y abarca del 2018 al 2022 el gobierno completo y vamos a terminar nosotros a marzo del próximo año con todas las acciones que estamos haciendo que van en la línea de impulsar las inscripciones en el Registro Nacional de la Discapacidad, que encontramos muy importante y muy pertinente. Francisca, ¿se me puede ir complementando? Sí, presidente, por su intermedio. Complementando lo que comentaba el director, en la misma presentación que nosotros les compartimos en una de las láminas va exactamente el enlace, porque todos los informes de diagnóstico, tanto el nacional como los regionales, están publicados en nuestra página web. Y ahí están detallados como todos los nudos críticos, todos los elementos que fueron relevados en estas mesas participativas que les comentamos, por si alguno de ustedes quiere revisar el de su región en particular, o el nacional, están publicados y disponibles. En la presentación está el enlace, así que ahí lo pueden ver con mayor detalle. Pero como explicaba el director, dentro de los elementos está el tema de lo engorroso que puede resultar el proceso, y ahí lo más relevante es respecto al informe biomédico. Y ahí me gustaría complementar porque la diputada Nix comentaba y consultaba sobre el informe social, señalar que el informe social que se emite para la certificación no es un informe socioeconómico, ni tampoco el registro social de hogares, ni está asociado a la vulnerabilidad o al nivel socioeconómico de la familia. Es un informe social que tiene un formato establecido por Compin, al igual que los otros informes, que lo que busca es mirar el entorno y las redes de apoyo que tiene la persona, justamente entendiendo esta concepción de la discapacidad como la interacción entre la condición de salud de la persona y su entorno. Y acá a lo mejor con ejemplos quizás se puede explicar más fácil. Podemos tener dos personas con una misma condición de salud, por ejemplo, una condición de síndrome de Down, pero si una logró o ha tenido buena inclusión educativa, tiene una familia que ha logrado buenos niveles de estimulación, ha podido acceder a rehabilitación, etc., esa persona va a tener un nivel de autonomía y de desempeño bastante más alto, y eso va a hacer que su grado global de discapacidad sea en un determinado porcentaje. A diferencia, por ejemplo, de otra persona con esa misma condición de salud que no tenga acceso, por ejemplo, que haya estado en su casa siempre, como pasaba antes tradicionalmente, que no haya podido acceder a ciertos niveles de rehabilitación, etcétera, va a tener un grado de mayor dependencia, y eso significa, por tanto, que su grado de discapacidad va a ser mayor. Entonces, por eso era tan importante entender el concepto de discapacidad desde esta mirada biopsicosocial, porque eso refleja después cómo se evalúa. Y ahí, por ejemplo, otro ejemplo muy claro es, supongamos, una persona que sufre una amputación de 2 dedos, ¿ya? Esa misma condición de salud, si esa persona, por ejemplo, trabaja, como el caso mío, funcionaria pública, voy a tener ciertas dificultades probablemente al momento de usar el teclado, la digitación, etcétera, y esa condición de salud me va a afectar en cierto nivel de desempeño. Pero si esa misma persona es, por ejemplo, un pianista, evidentemente esa misma condición de salud va a tener un impacto en esa persona infinitamente mayor que en el mío, porque va a interceder en toda su vida cotidiana.
Entonces, esas son como las distinciones que hay que tener claro de por qué existen todos estos componentes que se miden al momento de evaluar la discapacidad. Entonces, tener también esa precisión. Respecto a los beneficios, el diputado Sabat hizo mención a las pensiones. Ahí es súper importante tener clara la distinción que hoy día el pilar solidario establece una pensión de invalidez. Y la pensión de invalidez, el concepto de invalidez es distinto al concepto de discapacidad. No es una pensión de discapacidad. La invalidez está definido como la incapacidad o la pérdida de la capacidad de poder trabajar. Una persona con discapacidad puede a su vez tener un grado de invalidez y por tanto poder acceder a la pensión, como hay personas con discapacidad que pueden trabajar sin ningún problema y por tanto no califican en esa condición. Para tener claro también ese punto. También respecto al tema de los informes, teniendo el informe médico y el informe social, ya la persona puede ingresar la solicitud al COMPIN. Con el tema del IVADEC, de hecho, a raíz de la pandemia, COMPIN comenzó a hacer una aplicación de manera remota del IVADEC, sin que la persona tenga que ir presencialmente. Así que ahí ya tenemos ciertos avances que también lo comentaba el diputado Sabat de cómo incorporamos la tecnología también en este proceso. Y en ese sentido también comentar que nosotros de lo que hemos levantado es que hay mucho desconocimiento sobre cómo es el proceso, sobre cómo son los trámites, tanto en las propias personas con discapacidad y sus familias, como también en los profesionales que están a cargo del proceso. Y ahí es muy cierto lo que comentaba la diputada Hernando de las disparidades que existen en las regiones, y eso se refleja en los informes que nosotros levantamos. Por ejemplo, la región de Aysén tiene más del 50% de su población con discapacidad inscrita en la RND. Para nosotros fue una tremenda sorpresa porque se dispara del resto de las regiones y el resto de las cifras promedio. Y ahí entonces hay una experiencia territorial que es súper importante y que la hemos estado mirando también. Entonces, en eso lo que se está trabajando es justamente en generar con el Ministerio de Salud un procedimiento que permita como establecer ciertos estándares mínimos de cómo se realiza el proceso. Porque hoy día, más allá del decreto 47 que regula y dice que hay que tener estos informes y todo, no hay una bajada operativa a los spam y a la red de salud, etcétera, que contiene el proceso de cómo hacer esto. Entonces varía mucho de un territorio a otro y depende un poco como de la voluntad, y por eso se está trabajando en este procedimiento y además, en particular, una de las líneas estratégicas fuertes del plan y que se va a implementar este año 2021 está en la capacitación de los propios funcionarios, ¿ya? Pasa que de repente los mismos doctores no conocen el informe que tiene la COMPIN, con el formato que tienen que llenar. Entonces vamos a trabajar mucho en eso este año. Y si a ustedes les sirve también para que puedan difundir información, en el sitio web que nosotros comentamos, de incluyendo.cl, hay una sección que se llama Incluyo Luego Existo, y dentro de eso tiene distintos contenidos que son de información relevante para las personas con discapacidad. Y hay una serie de videos sobre cómo es el proceso de certificación, cuáles son los beneficios del RND y información que puede ser interesante para que ustedes puedan difundir también a las organizaciones que nos comentan que consultan por estos temas. Y finalmente, un punto que también mencionó la diputada Hernando respecto a las categorías de la discapacidad. La credencial efectivamente hoy día indica mental, de origen psíquico-intelectual, sensorial o físico. Esas categorías responden a las categorías que están definidas en la Ley 20.422, ¿ya? Y la Ley 20.422, a su vez, refleja las categorías que están definidas en la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, ese es el marco sobre el cual se establecen estas categorías. Es absolutamente efectivo que existe la discusión, y esto es a nivel mundial, respecto a la categorización de ciertas discapacidades como los trastornos del espectro autista, el Asperger. Se habla de que son discapacidades que podrían considerarse como un origen psicosocial, pero eso es algo que está todavía en una discusión, como les digo, a nivel mundial, en la academia. La propia convención todavía no ha recogido esa categoría formalmente, entonces es algo que está como en desarrollo, en proceso. Finalmente, comentar que la credencial sí refleja los distintos tipos de discapacidad y también la gradualidad, ¿ya? La credencial, en el fondo, la COMPIN recoge estos 3 informes y a partir de eso emite una certificación, y en esa certificación indica cuál es el tipo de discapacidad que tiene la persona y establece las causas primarias y secundarias, porque una persona puede tener, por ejemplo, una discapacidad física e intelectual a la vez.
y en base a eso también define el grado global de discapacidad, que eso es un porcentaje. Entonces ahí uno puede ver la variación y también establece si la persona tiene movilidad reducida o no. Eso como elementos de complemento, no sé, Diana, si hay algún otro elemento importante que se me haya quedado en el tintero. Muy bien. Solamente agregar, perdón, ¿sí? Diputados, presidente, solamente agregar que a las preguntas que hicieron y lo que ya el director y Francisca pusieron, el trabajo que nosotros estamos realizando en conjunto con el Ministerio de Salud, justamente están buscando resolver esos nudos críticos que se plantearon acá y que, como lo mencionaba Francisca, están sistematizados en los informes. El tener informes no solamente es dar cuenta de la problemática, sino que nos estamos haciendo cargo en conjunto con el Ministerio de Salud de cómo lo resolvemos. Y aquí algo importante es que el diagnóstico no solamente recogió los nudos críticos, sino que además les preguntamos tanto a los referentes técnicos y a las personas con discapacidad, cuáles podrían ser las alternativas de solución que se propondrían para poder solucionar sus problemas que hacen que el porcentaje hoy en día sea tan bajo de inscripción en el registro. Y a partir de esa información, también de una depuración técnica en donde identificamos cuáles eran pertinentes técnicamente y normativamente, es que hoy en día estamos trabajando con el Ministerio de Salud en este Plan Nacional de Calificación y Certificación. Entonces, solamente hacer el énfasis en que de todas esas cosas que mencionaron que tienen que ver con la dificultad de acceso a exámenes de especialidad, con que el trámite es largo, engorroso, todo eso hoy en día está siendo trabajado para que se pueda mejorar la gestión. Y ya hay acciones, incluso en contexto de emergencia sanitaria, que han dado resultado y que se han puesto a la mano para facilitar el proceso. Por ejemplo, los informes se han reducido en cantidad de información para que sea más fácil tramitación, las personas puedan acceder a más profesionales, se amplió el campo, digamos, de quienes pueden levantar estos informes, se está ampliando la cantidad de instituciones que pueden levantar los informes de calificación y se están dando muchas facilidades para atender a los contextos y a la dinámica territorial. Nosotros entendemos, por ejemplo, que hay regiones efectivamente, y digo nosotros, me refiero a la mesa técnica que está trabajando en el plan, que hay regiones en donde la especialidad, acceder a exámenes de especialidad es mucho más dificultoso, por ende, en ese contexto las COMPIN reconocen esta particularidad y adaptan el proceso beneficiando siempre a la persona. Entonces, hay todavía varios nudos críticos por resolver, pero es un trabajo que estamos llevando a cabo en conjunto con el Ministerio de Salud y Senadis y que hoy en día han traído, digamos, resultados que dan cuenta, digamos, de lo que esperan las personas con discapacidad respecto al proceso. Eso quería agregar nomás. Muy bien. Bueno, la verdad es que una cosa es lo que se ha expuesto y las líneas de trabajo que tiene la Senadis, pero la realidad dice de que los problemas existen. Y de hecho, estábamos recordando delante cuando aquí tramitamos el proyecto de las cuidadoras, decían que una de sus dificultades era que tenían que ir a renovar estas credenciales y muchas veces tenían que llevar a las mismas personas que estaban postradas, a las que cuidaban, y esa es la realidad, y lo vimos aquí en la tramitación del proyecto el año pasado, me parece, no sé si se acuerdan ustedes, ¿se acuerdan? Entonces, y aquí también se habló de altas líneas de trabajo y se reconocen también las dificultades que se han expuesto aquí por parte de los diputados y las diputadas. Así que, o sea, mi conclusión es de que el proyecto de ley es necesario, o sea, a pesar de que el mensaje fue de que habían credenciales que eran de manera definitiva. Por lo tanto, de acuerdo a lo que habíamos acordado en la sesión anterior, habíamos acordado votarlo en general en particular. Si les parece, los diputados y las diputadas, para que votemos. Sí, sí. Don Juan Carlos, entonces, hagamos la votación. Me gustaría, sí, como un puro artículo, que, o sea, si lo aprobamos en general, debiera quedarse aprobado en particular también. ¿Sí? Parte en particular, pero muy breve, digamos. Entonces, en votación en general. Diputada Sandra Amar. A favor. Señora Catalina del Real. A favor. Don Joaquín Lavín. Don Cosme Mellado.
A favor, señor secretario. Diputada Claudia Mix. Claudia Mix se retiró. Don Jaime Naranjo. Erika Olivera. Jaime. A favor, secretario. Joana Pérez. Diputada Joana Pérez. Don Jorge Sabaj. A favor. Don Diego Chalper. Diputada Virginia Troncoso. A favor. Don Esteban Velázquez. Y ahora en votación particular el artículo único. Perdón, presidente, se me había olvidado. Presidente, eso mismo. El problema de dejarlo al final. A favor. Gracias, perdón. En votación en particular el artículo único que reemplaza el numeral 4 del artículo 56 de la ley 20.422. Él es don Carlos, ¿no? Diputada Sandra Mar, en votación particular el artículo único. A favor. Para no saltármelo, presidente. A favor. Diputada Catalina del Real. A favor. Don Joaquín Lavín. No está. Don Cosme Mellado. A favor. Doña Claudia Mix. Don Jaime Naranjo. Doña Erika Olivera. A favor. Diputada Joana Pérez. Don Jorge Sabaj. A favor. Don Diego Chalper. Doña Virginia Troncoso. A favor, secretario. Gracias, don Esteban Velázquez. No está. Entonces, aprobado en general y en particular por unanimidad. Diputado informante. No teníamos, no tengo en realidad la hoja, digamos, pero no es necesario seguir el orden, puede repetirse. ¿El diputado informante? Sí. Están empezando el año, así que empiecen con la... Doña Sandra Mar, creo que no ha informado además. Buena idea. Doña Sandra Mar, ¿quiere ser diputada informante? Ya, presidente. Muy bien. Problema. No tiene hacienda ni normas de quórum. Eso es. ¿Estamos entonces, Juan? Sí. Muy bien. Quiero dar las gracias entonces a don Francisco y a la señora Diana y a la señora Francisca por su asistencia y por la exposición, y a todos los diputados y diputadas que participaron en la sesión. Así que por haberse cumplido el objeto de esta se cierra.